Muy buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo con la información más reciente del Poder Judicial de la Federación, hoy martes 14 de enero de 2025. Soy Laura Murillo y saludo a mi compañera Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Así comenzamos. La Corte analizó la suspensión de actividades en órganos jurisdiccionales decretada por la JUFED como medida de protesta contra la reforma judicial. La primera sala de la Corte protegió el derecho al deporte de un infante con discapacidad en condiciones de igualdad. La Asociación Mexicana de Juzgadoras se sumó a la campaña por una justicia diversa, mejor justicia. Nos enlazamos con mi compañero Mario López Peña al edificio sede de la Suprema Corte, quien nos tiene los detalles de lo que resolvió esta tarde el Pleno del Tribunal Constitucional del país. Adelante, Mario, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Por mayoría de votos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia declaró válida la circular 17 de 2024 del Consejo de la Judicatura Federal, que tomó conocimiento de la declaratoria formal de suspensión de actividades de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, salvo la Corte y el Tribunal Electoral, que fue emitida por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, Asociación Civil, así como los instrumentos normativos que le siguieron. La circular estableció que no correrían plazos ni términos en los juicios ante órganos del Poder Judicial Federal a partir del 19 de agosto de 2024, así como la atención de casos urgentes. Esto lo decidió el Pleno al resolver la solicitud de ejercicio de la facultad prevista en el artículo 11, fracción 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y que fue planteada por la ministra Yasmín Esquivel Moza. De esta forma, el Pleno declaró improcedente la solicitud de ejercicio y determinó que es válido el contenido y medidas determinadas desde el dictado de la circular referida y los instrumentos normativos que le siguen. Escuchemos parte de los argumentos del ministro ponente, Jorge Mario Pardo Rebolledo. Se estima que la determinación sobre la suspensión de actividades y el dictado de medidas sobre la tramitación de asuntos con carácter urgente se dictó sin prejuzgar en la toma de decisiones que se suscitó entre los integrantes de la JUFED y particularmente atendió a preservar la continuación de las labores judiciales y a garantizar el ejercicio de impartición de justicia. De no haber emitido pronunciamiento alguno, consideramos que se hubiera perjudicado el funcionamiento jurisdiccional y dejado en estado de incertidumbre a los justiciables al no haberse suspendido los términos respectivos. Es lo que resolvió el Pleno de la Corte en la sesión de este martes. Muchas gracias, Mario, por tu reporte. En más temas, la primera sala de la Corte ha protegido el derecho de las personas con discapacidad a practicar el deporte de su elección. A través de la campaña 100 sentencias de la Corte que protegen derechos de las personas, recordó una resolución de la primera sala que protegió el derecho al deporte de un infante con síndrome de Down en condiciones de igualdad y sin discriminación, pues el infante había sido eliminado de las clases de natación del grupo ordinario en el que convivía con personas con y sin discapacidad, lo que le garantizaba su derecho a la inclusión. Sin embargo, fue enviado a clases de natación al grupo adaptado, es decir, exclusivo para personas con discapacidad, bajo el argumento de proteger su integridad. La sala estimó que ello era contrario al modelo social para atender a personas con discapacidad, lo que a su vez era un acto de exclusión y discriminatorio. Por ello ordenó que el infante fuera reintegrado al grupo ordinario, lo que le permitiría interactuar con personas sin discapacidad en igualdad de condiciones, lo que implicó que las autoridades del deporte en el estado de Hidalgo realizaran ajustes razonables para permitir que el infante practicara el deporte de su preferencia. Y la genética es una herramienta científica aplicable en diversos ámbitos del derecho, señaló la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. En el área forense, las herramientas genéticas ayudan a identificar a personas desaparecidas. También es un recurso confiable en materia familiar para determinar asociaciones biológicas y de paternidad, así como también puede ayudar al derecho ambiental a entender la biodiversidad de los organismos que conforman los ecosistemas y a identificar especies protegidas.
Al resolver la contradicción de tesis 154-2005, la primera sala concluyó que las pruebas de ADN no vulneran la libertad de un presunto padre para decidir sobre el uso de su información personal, pues se utilizan exclusivamente para determinar la filiación familiar. Por otra parte, en el amparo en revisión 1023-2019, la sala avaló suspender la emisión de ciertos permisos de maíz transgénico, considerando la protección al medio ambiente y la diversidad genética del maíz en México. El Consejo de la Judicatura Federal destacó una tesis relevante del Tercer Tribunal Colegiado en materia penal del Segundo Circuito, el cual determinó que un juez de control no está facultado para declarar el cierre de la investigación complementaria. Lo anterior, pues de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, la obligación de pronunciarse sobre el agotamiento del plazo de investigación complementaria está encomendada únicamente a la Fiscalía. En caso de que el juez de control advierta el incumplimiento de esta obligación, deberá hacerlo saber al procurador o servidor público en quien haya delegado la facultad para que se pronuncie al respecto en un plazo máximo de 15 días. Si no hay respuesta, podrá ordenar el sobreseimiento de la causa. Durante un foro sobre el predominio de la verdad material en el ámbito laboral, la magistrada María Eugenia Gómez Villanueva aseguró que las personas juzgadoras deben adoptar criterios que garanticen la reparación del daño. Indicó que la verdad material opera para las partes en conflicto y más allá de los formalismos jurídicos, pretende revelar qué es lo que realmente sucedió o desacató el conflicto con el fin de reparar el daño al afectado. Con todos los demás principios del proceso laboral, que ya están constitucionalmente reconocidos y también plasmados en la Ley Federal del Trabajo, opera para ambos. ¿Por qué? Porque justo lo que se tiene que resolver en ese proceso laboral es pues también en esa búsqueda de la verdad material, sin rigorismo, sin formalidades, pues qué es lo que realmente sucedió. En el programa sobre los criterios del Poder Judicial de la Fundación Aguirre Chávez, la magistrada Rebeca Ortiz indicó que uno de los retos que enfrenta la Judicatura es equilibrar el respeto a los principios del debido proceso con la búsqueda de la verdad material. La obligación que tienen los juzgadores al momento de resolver los asuntos que les son puestos en consideración, teniendo como principal objetivo que las consideraciones que sustenten sus fallos sean el reflejo de haber valorado los elementos de convicción desde la búsqueda de la verdad material y no de su contenido formal. Y el Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la región Centro-Norte con residencia en la Ciudad de México determinó que la notificación del auto por el que se impone una multa a la persona servidora pública por el incumplimiento de una sentencia de amparo surte efectos desde que queda legalmente hecha, criterio que se sustenta en uno de la segunda sala de la Corte, mismo que precisa que la multa impuesta a un servidor público debe cubrirse con sus recursos y no con el presupuesto de la dependencia. Por este motivo, le corresponde ejercer personalmente las acciones necesarias para restituir al quejoso en el goce de los derechos violados, pues la medida de apremio se da en el contexto del proceso de ejecución de la sentencia de amparo, en el que fue en autoridad responsable o se le identificó como vinculado a su cumplimiento. La Asociación Mexicana de Juzgadoras se sumó a la campaña Justicia Diversa, Mejor Justicia, con la que se busca visibilizar la ausencia de mujeres y personas diversas en los sistemas de justicia. La campaña pretende destacar los obstáculos que enfrentan. La asociación reveló que en América Latina las reglas de paridad mejoran las oportunidades de las mujeres dentro de los sistemas de justicia, pero aún es necesario equilibrar la representación en los órganos jurisdiccionales y reconocer los méritos de las mujeres. Además, es necesario incluir la perspectiva de género para garantizar el acceso de las mujeres a los altos cargos. La campaña pretende crear un sistema de justicia más inclusivo y equitativo que represente a todos y todas, es decir, que mejore las condiciones de género, la representación de las diversidades culturales, étnicas, sexuales y la inclusión de las personas con discapacidad dentro del ámbito judicial. Hacemos una breve pausa y continuamos con más noticias.
al regresar. Solo 15 entidades han armonizado sus marcos normativos para elegir juzgadores mediante voto popular. Agradecemos que continúe en este corte informativo. El Tribunal Electoral dio a conocer el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, con el que propone resolver el juicio ciudadano interpuesto por José Abraham Villanueva, quien reclama haber sido excluido de la lista de aspirantes que cumplieron con los requisitos de ley para continuar en el proceso. Argumenta que no se tomó en cuenta su discapacidad como un factor de acción afirmativa. El proyecto propone desechar la demanda, pues el actor carece de interés jurídico al no acreditar haberse inscrito como aspirante en el proceso ante los comités de evaluación de los poderes judicial y legislativo. Además, el juicio lo presentó de manera extemporánea para inconformarse con las listas de aspirantes que cumplieron con los requisitos de ley para continuar en dicho proceso. Y a un día de que venza el plazo para que los congresos de los estados armonicen sus legislaciones con la federal para llevar a cabo las elecciones de jueces y magistrados locales, hasta el momento solo 15 entidades lo han hecho, advirtió el INE. En sesión extraordinaria del Consejo General, el consejero y presidente de la Comisión Temporal del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial, Jorge Montaño, explicó que solo en Estado de México, Ciudad de México, Campeche, Durango, Michoacán, Tamaulipas, Tlaxcala, Tabasco, San Luis Potosí, Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Veracruz, Baja California y Sonora se tiene confirmado que la elección de las judicaturas locales será el mismo día que la federal. Señaló que si el 15 de enero no hay una confirmación del resto de los estados, ya no será posible que el INE trabaje para una elección concurrente con los institutos electorales locales. La Sala Regional Ciudad de México desechó una impugnación por presentación extemporánea contra el registro de una candidatura y la entrega de la constancia de mayoría de la elección extraordinaria del Ayuntamiento de Cuautepec, Hidalgo. Lo anterior, pese que asumió el salto de instancia que solicitó la parte actora, es decir, que el asunto no haya pasado primero por el Tribunal Electoral del Estado debido a su urgencia, pues la toma de posesión se realizará este 15 de enero. Sin embargo, el plazo para impugnar el cómputo de la elección venció el 8 de diciembre y la demanda se presentó un mes después. El proyecto propone desechar la demanda toda vez que fue presentada de manera extemporánea. El Congreso de Sonora llevó a cabo la insaculación de 45 cargos jurisdiccionales locales, entre los que están 3 magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia, 3 de tribunales colegiados y unitarios de circuito, así como de 39 juzgados en distintas materias, que serán puestos a votación en junio próximo. El Consejo de la Judicatura de San Luis Potosí instaló el comité de evaluación que analizará los perfiles de las personas interesadas en participar en la elección de personas magistradas y juzgadoras de primera instancia en la entidad. Tras la publicación de la convocatoria para las personas interesadas en ocupar los cargos de magistraturas y personas juzgadoras en Michoacán, el Comité Evaluador del Poder Judicial Estatal abrió el periodo de registro, que concluirá el próximo 22 de enero. Carlos y Alejandro fueron los 2 primeros egresados de este año del programa de justicia terapéutica que ofrece el Tribunal de Adicciones del Poder Judicial del Estado de México, enfocado en la rehabilitación, la reinserción social y la prevención de reincidencia. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y la democratización de la justicia no implica subordinar las decisiones judiciales a la voluntad de las mayorías, sino construir puentes de diálogo entre la judicatura y la sociedad civil, con lo que se podrá abatir el elitismo judicial, es decir, el lenguaje críptico, los procedimientos innecesariamente complejos y la falta de transparencia. Así lo expresó el profesor e investigador José Ramón Narváez Hernández en el blog Axis del Tribunal Electoral.
señaló que el desafío consiste en encontrar un equilibrio entre la necesaria independencia de los jueces y su responsabilidad ante la sociedad, por lo que es indispensable abandonar la idea de que la justicia es un dominio exclusivo de expertos alejados de la realidad social, para dar paso a una concepción más inclusiva, donde la legitimidad judicial se construya no solo desde el conocimiento técnico, sino también desde la capacidad de comprender y responder a las necesidades de la sociedad. Y de acuerdo con el Código Penal Federal, las circunstancias atenuantes son situaciones o factores que disminuyen la gravedad de la pena que se impone a una persona sujeta a un procedimiento, explicó el INACIPE. Señaló que estas pueden ser consideradas por la persona juzgadora al momento de dictar su sentencia, lo que puede resultar en una reducción de la pena originalmente establecida en la ley para el delito que se cometió. Las circunstancias que pueden atenuar la responsabilidad penal incluyen factores como la ausencia de antecedentes penales, la colaboración de la persona imputada con la justicia para resolver otros casos o cuando se trata de un delito de gravedad menor. Así concluimos esta emisión. Soy Laura Murillo y lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Siga a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiario nocturno. Gracias por su atención. Hasta pronto.